Cuando Steven lanzó su dron sobre las escarpadas cumbres de Nepal, esperaba capturar vistas impresionantes. Pero lo que grabó terminó sacudiendo a los historiadores y atrayendo la atención de fuerzas poderosas. En cuestión de horas, su equipo fue destruido. Las autoridades llegaron a buscarlo, y unos desconocidos le exigieron que borrara las imágenes. ¿Qué fue lo que vio su dron? Algo que estuvo enterrado por siglos. ¿Por qué ha permanecido oculto durante 500 años? Vamos a descubrirlo juntos. Esa mañana, su misión era sencilla: grabar tomas aéreas de las montañas sin nieve para un documental sobre el cambio climático. La fuerte disminución de la nieve en las tierras altas de Nepal era una señal clara del calentamiento global, y él quería mostrar esa realidad desde arriba, con la perspectiva de un dron. Su pequeño equipo documental se había separado ese día. Ellos se quedaron para entrevistar a los habitantes sobre los cambios en el clima. Steven, por su parte, aprovechó para salir solo. Tenía el objetivo claro, sin distracciones ni tiempo perdido. Solo cielos abiertos y el paisaje esperando ser documentado. Durante 3 horas, subió más alto en las montañas. Cada paso traía aire más frío, menos oxígeno y un silencio más profundo. No había caminos, ni turistas, solo viento, piedra y silencio. Un lugar tan callado que el crujir de sus botas sonaba como un tambor. Al llegar a una cresta angosta, se detuvo a recuperar el aliento. Luego, lanzó el dron. Sus hélices zumbaban suavemente al elevarse en la quietud, la cámara parpadeando al encenderse. Steven vio cómo la pequeña figura desaparecía en el cielo pálido. El viento aullaba como susurros entre las rocas. Steven guiaba el dron sin imaginar que pronto chocaría con un secreto de siglos de antigüedad. Tenía poco tiempo. La batería solo le daba unos 25 minutos de vuelo, tal vez 10 más si la forzaba. Necesitaba precisión. No había tiempo para repetir tomas. Cada imagen debía salir perfecta, nítida, estable y bien encuadrada. Si tú estuvieras en los zapatos de Steven, ¿te habrías atrevido a caminar solo hasta un lugar tan aislado, solo por una toma que podría revelar la verdad? Cuéntame en los comentarios. Pero lo que la cámara de Steven estaba a punto de descubrir no era solo una imagen del impacto climático. Era algo que desafiaba toda explicación. Mientras el dron volaba más adentro en las tierras altas, Steven revisaba la transmisión en vivo en su monitor, con la mirada fija en el paisaje gris y marrón. Buscaba una zona de montaña sin nieve, desnuda, expuesta y perfecta para mostrar la erosión lenta del invierno en un mundo que se calienta. Fue entonces cuando algo inusual llamó su atención. Una cresta, baja pero prominente, sobresalía en la pantalla. Estaba más seca que las demás, sin nieve, y cubierta solo por rocas quemadas por el sol. Al principio parecía ideal, otra toma para el documental, pero al ajustar el ángulo de la cámara y acercarse, una figura extraña empezó a aparecer en la piedra. No era solo una cresta, era una figura. Desde arriba, la montaña parecía formar el contorno de un cuerpo humano, tranquilo, inmóvil, y claramente femenino. Se veía una frente, un ojo cerrado, la curva de la nariz, una barbilla descansando suavemente sobre la tierra. Más abajo, un pecho, manos cruzadas sobre el torso. Parecía una mujer profundamente dormida, esculpida no por manos humanas, sino por el tiempo. Movió el dron, dándole vueltas desde distintos ángulos, tratando de convencerse de que era solo un juego de luz o erosión. Pero no importaba desde dónde la mirara, la forma seguía ahí. Una mujer dormida, descansando en silencio bajo el cielo abierto. Antes de este viaje, Steven había revisado un montón de imágenes satelitales, mapas, fotos, incluso archivos históricos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y del Departamento de Hidrología y Meteorología de Nepal. Pero nunca había visto esto. Si esa figura había estado oculta por siglos, ¿por qué Steven fue el primero en capturarla?
¿O acaso no fue el primero? Ahora estaba confundido por una razón completamente distinta. Si no lo estaba imaginando, ¿por qué era la primera vez que veía algo así? Seguramente algo tan increíble ya habría sido documentado. Pero Steven fue interrumpido por algo más alarmante. Al principio, estaba tan concentrado en la pantalla que no notó la luz roja parpadeando, pero pronto el pitido lo sacó de sus pensamientos. La batería estaba baja. Fue un regreso brusco a la realidad. El indicador marcaba 40%. Si quería que el dron regresara, tenía que apagar la cámara y traerlo de vuelta. Steven no podía evitar la emoción mientras lo guiaba. Había llevado un paquete extra de baterías y planeaba cambiarlas para más tomas, pero por ahora, las imágenes que tenía eran más que suficientes. Pronto compartiría la evidencia de la bella durmiente que descansaba sobre las montañas. Sabía que sería algo importante, pero nunca imaginó lo que vendría después. Steven apagó la cámara para ahorrar batería, esperando que el dron regresara sano y salvo. Pero ni así fue suficiente. La batería se agotó y el dron cayó en la nieve. Steven suspiró frustrado, aunque al menos podría subir a recuperarlo. Sin embargo, lo que encontró lo dejó aún más sorprendido. Le tomó como 1 hora llegar a la cima. Estaba exhausto y sin aliento. Se arrodilló para descansar antes de buscar su dron. En vez de su equipo, vio a una mujer con ropas de montaña, seguramente una habitante local. Su expresión era tensa y no parecía nada contenta de verlo. Steven sabía que había tribus en la zona, pero nunca había interactuado con ellas. Abrió la boca para explicarse, pero la mujer empezó a gritarle en un idioma que no reconocía. Aunque no entendía sus palabras, el tono era claramente de enojo. Levantó los brazos y Steven notó que sostenía un palo. Pero eso no fue lo que más llamó su atención. Detrás de ella, en la nieve, estaban los restos destrozados de su dron, hecho pedazos. Fue devastador. Sus ahorros destruidos. Steven explotó de frustración. Él y la mujer empezaron a gritarse, cada quien en su idioma, sin entenderse, pero ninguno cediendo. La tensión aumentó. Él, furioso por su equipo. Ella, claramente indignada por su presencia. De repente, la mujer levantó un pequeño hacha, no para atacar, sino como advertencia. La situación se salió de control mucho más de lo que Steven esperaba. Su corazón latía con fuerza y el miedo lo invadió. Actuando por instinto, se agachó y se lanzó cuesta abajo, usando la nieve como tobogán natural. Esperaba que la pendiente lo llevara a salvo. Por suerte, la montaña estaba cubierta de nieve, así que el descenso fue salvaje, lleno de golpes, pero seguro. Lo que Steven no sabía era que ese encuentro con la misteriosa mujer era solo el principio, y que la montaña no era lo único que lo estaba observando. Antes de seguir, tengo una petición especial de 10 segundos para quienes me escuchan. Si puedes ayudarme de alguna manera, solo activa la campanita de notificaciones y suscríbete al canal. Eso ayuda muchísimo. Y si lo haces, prometo que haré todo lo posible para que este programa sea cada vez mejor para ti. ¿Trato? Cuando por fin llegó abajo, Steven había perdido su dron, las baterías y, siendo honestos, un poco de su orgullo. Pero estaba a salvo y, por suerte, también lo estaban las imágenes, gracias a la función de carga automática del dron. El camino de regreso al hostal fue largo y tenso. Steven seguía inquieto, preguntándose qué habría molestado tanto a la mujer. Tal vez se metió en propiedad privada. Gritar en un idioma que ella no entendía seguramente empeoró las cosas. Pero esa era una pregunta para después. Por ahora, solo quería descansar. El hostal era cálido y Steven agradeció volver a un lugar con agua caliente y tranquilidad. Al revisar el material en su laptop, se sintió aliviado de que todo se hubiera guardado. Había sido un día largo y extraño, y necesitaba recuperarse, pero el sueño tendría que esperar. Steven se despertó sobresaltado por golpes fuertes en la puerta. Había pedido que no lo molestaran,
así que pensó que era algo urgente. Mirando por la mirilla, vio a varios policías locales afuera de su cuarto, y se veían tensos. Sus rostros serios dejaban claro que no era una visita amistosa. Preocupado, Steven preguntó qué querían. En vez de una respuesta, le dieron una advertencia, que abriera la puerta en 5 segundos o la tirarían. El pánico lo invadió. Sin explicación de las autoridades y sin tiempo para pensar, tomó una decisión en 1 segundo. Agarró su mochila de emergencia que había preparado la noche anterior por si acaso, y salió por la ventana hacia la escalera de incendios. La caída fue dura, le dolieron los tobillos, pero logró escapar sin heridas graves. Bajó rápido, escuchando cómo tiraban su puerta arriba. Confundido y asustado, Steven no entendía por qué lo buscaban. Tendría que ver con las imágenes que grabó. Primero la mujer misteriosa, ahora la policía local. Algo no cuadraba. Buscando un lugar escondido, sacó su celular y revisó las imágenes del dron. Fuera lo que fuera, la respuesta debía estar en esas últimas tomas. Con las autoridades tras él y sin saber por qué, Steven se aferró a la única pista que le quedaba: el video. Pero lo que estaba oculto en esos píxeles era una historia mucho más antigua y profunda de lo que imaginaba. Steven se escondió tras un muro de piedra, el corazón aún acelerado por la fuga. Pero al ver el video del dron en su celular, sintió otro tipo de latido, el de la revelación. Había algo familiar en la forma de la montaña. Al principio no lo ubicó, pero luego, como un susurro del pasado, lo recordó. Ya había visto esa figura, no en mapas satelitales ni documentales, sino en una historia, un mito transmitido por generaciones. Hace mucho, según las tradiciones orales del Himalaya y algunos reportes de expediciones poco conocidos, existían relatos sobre una montaña que parecía una mujer dormida, su cuerpo formado por crestas y su corazón protegiendo algo valioso. Según la leyenda local, ella resguardaba una cueva sagrada llena de conocimiento, reliquias y tesoros ocultos en tiempos de conflicto. Con el tiempo, la historia se volvió leyenda. Incluso los ancianos la daban por perdida. Pero ahora Steven la había visto con sus propios ojos. Los habitantes decían que era solo un mito. Pero si era solo una leyenda, ¿por qué alguien destruyó su dron? ¿Por qué la policía lo buscaba con tanta insistencia? Tal vez no estaban protegiendo una superstición, sino algo real. Steven no podía dejarlo pasar. La cueva, según la historia, estaba cerca de la cabeza de la mujer dormida. Ese lugar exacto brillaba en el video del dron, la nieve derretida, posiblemente acelerada por el aumento de temperatura en la región, un fenómeno confirmado por estudios del Departamento de Hidrología y Meteorología de Nepal, había dejado al descubierto lo que estuvo oculto tanto tiempo. Lo que antes era folclore, ahora parecía sorprendentemente real. Con la policía al tanto de su presencia, Steven se movió con cuidado. Evitó los mercados locales y compró ropa nueva de invierno en una tienda para viajeros. Un abrigo grueso, botas aisladas, barras energéticas y purificadores de agua. No podía arriesgarse a ser reconocido o seguido. De noche, salió del pueblo y comenzó su regreso a las montañas. Cuanto más avanzaba, más frío hacía. Las planicies heladas se extendían por kilómetros, silenciosas, vastas e implacables. El viento le cortaba la cara como vidrio. Consultó su brújula y siguió el mapa que había dibujado a partir del video. No había caminos, solo nieve, piedra e instinto. En un momento tuvo que detenerse. Uno de sus dedos del pie se entumeció por el frío, una señal que tomó muy en serio. Se quitó la bota, se frotó el pie con las manos y esperó a que regresara la circulación. Cada pausa lo hacía sentirse vulnerable. Pero las leyendas no se esconden sin razón. ¿Qué había de tan importante en esa cueva y quién haría todo por mantenerla oculta? Steven esperó hasta que cayó la noche. Con el pueblo dormido y la policía aún rondando la plaza, se cubrió la cabeza con la capucha, ajustó la bufanda en la cara y salió al frío.
Iba completamente equipado con ropa nueva de invierno, comprada discretamente en una tienda para viajeros donde nadie hacía preguntas. Botas gruesas, guantes térmicos, una linterna frontal y comida deshidratada. Y su celular, con las coordenadas extraídas del video del dron. Esto ya no era solo un proyecto de cine. Se había convertido en algo más, parte investigación, parte prueba de resistencia. Caminó por los caminos menos transitados del pueblo, evitando las calles principales. Atrás, las luces del hostal se perdían en la oscuridad. Adelante, las montañas se alzaban, silenciosas e inmensas. Tenía casi 20 horas de terreno nevado por delante y ningún margen de error. La subida lo puso a prueba en todos los sentidos. En el Himalaya, por la noche, la temperatura puede bajar por debajo de menos 15 grados Celsius, especialmente arriba de 4.000 metros. En pocas horas, Steven sentía el frío en los huesos. El viento le cortaba las mejillas. Cada paso en la nieve sonaba fuerte. El terreno se volvía más empinado y difícil con cada ascenso. Alrededor de la 10ª hora, notó que su pie derecho empezaba a hormiguear. Uno de sus dedos se le entumió, una señal de alarma que conocía bien. A esa altura, las lesiones por frío pueden pasar rápido. Steven se detuvo detrás de una cresta, se quitó la bota y calentó el pie con las manos. Respiró hondo, esperando haberlo detectado a tiempo. Poco a poco, la sensación volvió. Pero no podía quedarse ahí. Con la luz del día acercándose, el riesgo de ser visto aumentaba. Siguió adelante. La nieve era más espesa, el aire más delgado. El tiempo se hacía borroso. Le temblaban las manos por el frío, pero no soltó el mapa. Lo revisaba una y otra vez, seguro de que estaba cerca. La cabeza de la mujer dormida, marcada claramente en el video, estaba próxima. Entonces, justo después de una cresta rocosa, la vio. Una cavidad oscura en la roca, casi oculta tras carámbanos colgantes. Era baja y de bordes filosos, como una entrada olvidada. Congelado y sin aliento, Steven se detuvo frente a ella, sin saber si había encontrado un umbral o una trampa. Detrás, voces lejanas resonaban. Abajo, figuras aparecieron, primero pequeñas y luego más claras. Un grupo de habitantes, con ropas gruesas, subía en su dirección. Se movían con determinación, pero sus intenciones no eran claras, aunque ganaban terreno. A Steven le dolían los músculos. Los pulmones le ardían en el aire delgado, pero había llegado demasiado lejos para regresar. Con una última mirada atrás, se metió bajo la cortina de hielo y entró en la cueva oscura. Tras horas de frío extremo y miedo creciente, por fin las coordenadas coincidieron. Pero lo que Steven encontraría más allá de ese umbral congelado no era solo la prueba de un mito. Era un secreto que el mundo jamás había visto. Más adentro en la cueva, casi a oscuras, Steven siguió avanzando. Después de unos 5 minutos, la luz de su linterna por fin iluminó algo increíble. Artefactos brillantes, escondidos en el corazón de la montaña, justo como decía la leyenda. Emocionado, Steven levantó su celular para tomar una foto y documentar el momento. Pero justo al hacerlo, la pantalla se congeló. Sintió un golpe de pánico. Rápido reinició el aparato. Por suerte, reaccionó. Cuando se preparaba para enviar la imagen, escuchó pasos y voces detrás de él. Varios habitantes entraron a la cueva gritando con urgencia: «¡Por favor, no compartas eso!». Steven se detuvo. Explicó que no quería reclamar ni explotar nada, solo compartir la historia con el mundo. Pero los ancianos del grupo pensaban diferente. Para ellos, los artefactos no eran solo reliquias, eran símbolos sagrados de la memoria ancestral, que debían resguardarse, no exhibirse. En ese momento, Steven lo entendió. Tras una conversación tranquila, llegaron a un acuerdo. Él se iría en paz sin hacer pública la ubicación, y la comunidad se encargaría de proteger el sitio con respeto, lejos de miradas curiosas. Al salir de la cueva, Steven sintió una nueva misión, no ligada a la fama,
sino a honrar un legado. Hay misterios que no se resuelven, se protegen, y a veces, honrar el pasado significa saber cuándo no compartirlo todo. Si te gustó el video de hoy, no dudes en darle like y suscribirte a mi canal. Tu apoyo es muy importante para nosotros. No te pierdas el siguiente video que aparecerá en tu pantalla. Te aseguro que te va a encantar el contenido que traemos. Por favor, dime en los comentarios qué país te gustaría que exploremos después. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.